Sí, ahora sí. Bueno, buenos días otra vez a todos. Un gusto y un honor poder empezar las conversaciones aquí, que como estaba diciendo Lucio, tiene un taller técnico, lo vamos a mantener bastante informal para que podamos tener un ambiente también amigable y sobre todo donde podamos poner dudas y preguntas entre nosotros para que podamos ir aprendiendo. La verdad que para nosotros aquí no hay un grupo de expertos, un grupo de participantes, sino que somos pues todos participantes, ¿no? Y los expertos son sobre todo todos ustedes que están trabajando en los países. Así que voy a ver si funciona esto. Parece que no. Ahí, sí, un poco más lento, pero funciona. Entonces, esta presentación la vamos a compartir entre Marieke y yo, y va a tener cinco partes. Las primeras dos son más relativas, digamos, a REDD+, un pequeño resumen de qué es REDD+, y la introducción al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, que como vamos a ver es un elemento central también para la construcción de niveles de referencia. Y luego Marieke seguirá con la parte más específica sobre niveles de referencia, qué es un nivel de referencia, algunas orientaciones proporcionadas por la Convención acerca de los niveles de referencia, y luego ver un poco más en detalle cuál es ese famoso enlace entre el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, los inventarios de gases de efecto invernadero y los niveles de referencia. Ahora sí parece que funciona. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han estado trabajando en el proceso REDD+ desde hace varios años, pero también hay varios aquí en la sala que pues, son más nuevos y están entrando en el proceso desde hace poco. Entonces, lo que pensamos también era proyectarles un poco una línea temporal de REDD+ para como recapitular un poco, que es un proceso que ha empezado hace 8 años, ya en el 2005, y viene llevando a cabo varias negociaciones. Aquí tenemos la suerte también de tener personas que han estado negociando el proceso, así que muchas gracias por todos los avances que hemos tenido, sobre todo gracias a ustedes que están negociando por nosotros en la convención. Y eso es importante, pues también recordar que hay varios hitos, sobre todo en Bali, pero también en Copenhague, en Cancún y más recientemente en Varsovia, en donde prácticamente se van delineando las disposiciones, las normas, las reglas un poco del juego, ¿no? Entonces todas las decisiones que se toman, o sea, cómo podemos movernos en REDD+, es sobre todo y solamente gracias a las decisiones que se toman durante la convención. Y recientemente, en el 2013, en Varsovia, es donde se preparó el marco de Varsovia, que pues fue desarrollando las varias orientaciones, sobre todo para la parte del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque y los niveles de referencia. Ahí es donde llegamos un poco a un punto, tenemos algunas ideas un poco más claras en qué es lo que tenemos que hacer en los países para poder pasar. Entonces, aquí también simplemente recapitulando cuáles son las 5 actividades de REDD+. Aquí en México hace varios años fue donde se fueron identificando las 5 actividades. Entonces, la reducción de las emisiones debido a la deforestación, debido a la degradación forestal, pero también la conservación de las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el incremento de las reservas forestales de carbono. Me imagino que todos ustedes lo conocerán a memoria, entonces no voy a entrar en detalles. Pero sí, lo que nos dice la Convención también es que los países, que es un proceso voluntario REDD+, entonces los países pueden participar o no a REDD+, pero los que sí deciden participar tienen que respetar algunas reglas del juego, y pues lo que se solicita desde la Convención Marco es que los países tengan que desarrollar unas estrategias nacionales o planes de acción, construir sus niveles de referencia, poner en marcha, mejorar o establecer, ahí donde no haya sistemas nacionales de monitoreo de los bosques o sistemas de seguimientos forestales, y también preparar sistemas para pues enseñar cómo se están abordando las salvaguardas de Cancún en los procesos tanto de preparación como de implementación de REDD+. Entonces, en estos 2 días en que vamos a trabajar conjuntamente, nos vamos a enfocar en la parte de niveles de referencia, pero también un poco hablando en el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque. Eso justamente porque están muy entrelazados uno con el otro, y los datos del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque van a facilitar y pues a permitir la construcción de los niveles de referencia. Entonces, empezando por
Un poco aquí también un resumen de dónde pueden encontrar cuando se pongan en los que ya no lo han hecho, en la página de la Convención Marco, pues se pueden encontrar todas las decisiones. Entonces ahí pues les estamos indicando las decisiones más relevantes para cada uno de los elementos de Red Plus. Aquí, sin asustarse, porque podría llevar un poco a confusión, pero si lo vamos viendo en detalle, tenemos una representación gráfica un poco de Red Plus en sus tres fases. Es un proceso a fases que se puede, digamos, empezar por una fase de preparación, la primera fase en la cual muchos de los países están en este momento, y los 4 elementos de Red Plus, tanto la estrategia nacional como el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, el Sistema de Información de Salvaguardas y los niveles de referencia, se tienen que empezar a preparar ya en la fase de preparación, que es una fase donde se van fortaleciendo las capacidades, se empiezan a preparar varios elementos, se hacen pruebas metodológicas. Y luego, pues en la fase de pilotaje es donde se van a empezar a hacer pues actividades de demostraciones, que podrían incluir también pagos por resultados. Y la tercera fase, que es la fase de implementación total, en la cual después de varios años de preparación se pueda llegar, por ejemplo, a beneficios basados en resultados o pagos basados en resultados. Lo importante aquí es mencionar también que cada uno de los elementos no tiene que empezar ya totalmente desarrollado o perfecto, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque se puede empezar con trabajos subnacionales para luego ir mejorando tanto las tecnologías como el alcance geográfico. La misma cosa se puede decir también para los niveles de referencia, y María que luego dará unas indicaciones más detalladas. También es importante recordar que justamente en el marco de Varsovia fue cuando se indicó que los países deberían de compartir la información que sale de sus 4 elementos en una plataforma web de la Convención Marco, que en su centro de información, que prácticamente irá recogiendo las informaciones de los cuatro pilares, pero también luego digamos que recibirá cada uno de ellos una evaluación, tanto en los informes bienales de actualización como en las comunicaciones nacionales o la evaluación técnica de los niveles de referencia. Y solo una vez que todos esos 4 pilares estén ya en marcha y por lo menos empezados y evaluados, entonces se podrán recibir los pagos basados en resultados o beneficios, dependiendo. Aquí también pues es simplemente una diapositiva para que puedan tener las varias decisiones relativas, en este caso al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque. No les voy a pedir que lean eso porque son letras muy chiquititas, pero sí cuando vamos a compartir las presentaciones podrán tener los varios puntos de decisiones. Entonces, entrando más en detalle en el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, extrayendo de lo que la Convención nos dice, nos está pidiendo a todas partes que quieren participar al proceso Red Plus que el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque tenga 2 funciones principales. La función de monitoreo, que responde a una necesidad de contar con información periódica sobre los resultados obtenidos a través de las medidas y políticas nacionales que se vayan implementando en el país. Y luego la función de medición, reporte y verificación, que prácticamente es la parte que nos permite reportar a la Convención las estimaciones de las emisiones y absorciones forestales. Entonces prácticamente con esta función estamos proveyendo los datos que sean medibles, reportables y verificables. También lo que es importante recordar es que el esfuerzo para la creación de o la puesta en marcha o el fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque es bastante grande en el país. Entonces lo que siempre se recomienda es que el sistema sea principalmente una herramienta nacional de uso doméstico que responda a las necesidades nacionales y que también luego permita pues proveer información a nivel internacional. Una cosa también bastante importante es la decisión en Varsovia, en que nos indicó que el sistema debería de permitir que la evaluación digamos de diferentes tipos de bosque, o sea, ir un paso más allá de la identificación bosque-no bosque. Entonces, también extrayendo de la Convención, lo que se indica es que los sistemas nacionales de monitoreo de bosque deberían de evaluar de manera transparente los resultados y las actividades de Red Plus,
deberían sobre todo considerar las capacidades nacionales. Entonces, lo que se alienta a los países a hacer no es crear un nuevo sistema, sino que en base a las capacidades que ya hay en el país, en base a los varios sistemas, instituciones que ya existen, pues ir más allá y construir sobre esos instituciones y sistemas que ya podría haber en el país. También es importante proporcionar datos e información para los reportes de comunicaciones, como por ejemplo la comunicación nacional, informes bienales. Esos datos podrían salir y deberían de salir del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque. El sistema debería de permitir mantener un enlace entre las evaluaciones históricas y las evaluaciones futuras. Entonces, permitirnos de mantener esa coherencia y consistencia en el tiempo, de las cuales también la Convención irá evaluando a recibir las entregas. Como vamos a ver en la segunda parte de la conversación, el sistema es el punto de partida para la construcción de los niveles de referencia y debería de demostrar coherencia y consistencia con los mismos. Y también, como estaba diciendo antes, podría desarrollarse en fases. Entonces no tenemos que tener un sistema ya completamente desarrollado el primer año, sino que ir desarrollando poco a poco y mejorando las metodologías a mano que la capacidad del país vayan aumentando. Lo que nos permite también, y eso digamos que es un ejemplo buenísimo que recibimos desde Brasil, desde todo el trabajo que estuvo haciendo en los últimos años, que al tener un sistema nacional de monitoreo de bosque sólido, también nos permite facilitar el camino para obtener incentivos positivos o cooperación también internacional. Y a través del trabajo también se podría apoyar en la identificación de la causa de deforestación. Entonces digamos que tiene varios finalidades, posibilidades y nos apoyan los países en varias formas. Para verlo un poco desde el punto de vista visivo, una representación que digamos que a algunos gusta, a algunos un poco menos, pero podríamos proponerlo de esa forma. El sistema lo vemos como un conjunto que tiene dos funciones, el monitoreo, y para el monitoreo hay varios ejemplos. Aquí se están proponiendo solo algunos, digamos, se podría hacer también de otras formas, con sensores remotos, monitoreo comunitario, monitoreo forestal tradicional, y también, herramientas, cual una plataforma de diseminación web nacional que podría, por ejemplo, aumentar la transparencia del sistema. Eso es que también uno de los puntos que se pide es que el sistema nacional sea transparente. Entonces, la plataforma de diseminación web también nos podría apoyar en esa famosa transparencia. Y luego la función de medición y reporte. También, pues, siempre se dice medición, reporte, verificación, pero como veremos pronto, la verificación está un poco fuera, digamos, de las responsabilidades nacionales, ¿no? Entonces, en la segunda función, la de medición y reporte, tenemos tres pilares fundamentales, que es el sistema satelital del monitoreo de la tierra, el inventario nacional forestal y el inventario de gases de efecto invernadero, que permite las estimaciones de las emisiones forestales en este caso. Entonces, ¿cómo se enlazan uno con el otro y cómo se relacionan con REDD+, sobre todo, ¿no? El sistema satelital de monitoreo de la tierra nos permite, a través de los análisis de las imágenes, pues calcular los datos de actividad. El inventario nacional forestal, sobre todo, pues nos apoya, en este caso para REDD+, a identificar los factores de emisiones. Si usamos los datos de actividad de los factores de emisión, que sería nuestra M, es donde tenemos las estimaciones de las emisiones. Y entonces, a través luego de un proceso nacional que incluye también la cooperación entre varias instituciones, porque como sabemos bien, los inventarios de gases de efecto invernadero son llevados a cabo por varias instituciones en el país, también llegamos al reporte, como estamos diciendo antes, comunicaciones nacionales, informes bienales, etc. Ahora, lo que estaba mencionando antes de la verificación, que es un poco fuera de las responsabilidades nacionales, es que justamente en la convención habrá un grupo de expertos que estará verificando que los datos que se han entregado sean efectivamente transparentes, sólidos, consistentes, etc. Esto no quiere decir que el país no tiene que hacer control de calidad ni aseguramiento de la calidad. Tiene que justamente hacer ese control para permitir que sus datos sean verificables por parte de los expertos de la convención. Aquí, pues en el mismo caso de antes, también le estamos poniendo la referencia para la decisión de los niveles de referencia, y aquí dejo el micrófono y esto que funciona así a María.
Ok, muchas gracias, Serena. Pues entonces, para los niveles de referencia, en la decisión 1 del COP16, entonces está requisito como un elemento para los países que quieren participar en RED. Luego, las orientaciones se encuentran en estas tres decisiones que ahora voy recorriendo. No, eso lo creo ya. Okay. Entonces, la primera decisión que salió era la 4 del COP15, y esto únicamente nos ha dicho que cuando el país establece el nivel de referencia, lo tiene que hacer de modo transparente, teniendo en cuenta los datos históricos y las circunstancias nacionales. Solo que la definición de lo que es realmente el nivel de referencia vino después en la decisión 12 del COP17, y ahí entonces se ha dicho que los niveles de referencia son puntos de referencia para evaluar el desempeño de cada país en la ejecución de las actividades RED. La diferencia entre lo que es un nivel de referencia de emisiones forestales y un nivel de referencia forestales realmente nunca ha sido aclarado en alguna de las decisiones, pero en general se entiende como que el nivel de referencia de las emisiones forestales se trata de las emisiones brutas. Entonces ahí solamente incluye la deforestación y la degradación y las emisiones relacionadas. Entonces ahí la evaluación con un nivel de referencia de emisiones solamente evalúa el desempeño de la reducción de emisiones. El nivel de referencia forestal va más allá, que ya ahí son las emisiones netas. Entonces también incluye actividades que incrementan las reservas forestales de carbono. Entonces, por ejemplo, la reforestación ahí sí que es incluido. Ahora, justo para dar un ejemplo gráfico de lo que podría ser un nivel de referencia, aquí tenemos un ejemplo de un país que ahí tiene sus pues aquí tiene sus emisiones anuales en toneladas de carbono de CO2, y entonces este país en un cierto momento empieza a implementar las actividades RED+. Entonces, para el nivel de referencia tiene que tomar en cuenta sus datos, analizar sus datos históricos, y ahí, pues, en este punto también tiene que decidir, evaluar y proponer detalles de las circunstancias nacionales y decidir es que el pasado es un buen predictor del futuro. En el caso que sí, se podría decir que, bueno, que entonces un nivel de referencia podría ser el promedio histórico, y entonces ahí ya el desempeño del país se va midiendo entre la diferencia, la reducción de emisiones evaluado contra el nivel de referencia. La mayoría de las orientaciones se encuentran en la decisión 12 del COP17, que tiene por una parte las modalidades relativas a los niveles de referencia, que como Lucio lo mencionó es como la construcción, y tiene las directrices para la presentación de información sobre los niveles de referencia, o sea, la presentación. Las modalidades nos dicen que los niveles de referencia tienen que ser expresados en toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, y tiene que mantener la coherencia con las emisiones y las absorciones que figuran en el inventario de gases. Eso entonces quiere decir que estos datos tienen que ser los mismos, lo que se utilizan en la construcción del nivel de referencia y lo que se reporten bajo el inventario. También quiere decir que se tiene que utilizar la misma definición de bosques, o si hay un cambio hay que justificar por qué. También dice que tienes que presentar información fundamentada sobre la elaboración de los niveles de referencia, que tiene que incluir los datos detallados sobre las circunstancias nacionales, y si se modifican por las circunstancias nacionales hay que explicar la manera en que se tuvieron en cuenta estas circunstancias nacionales.
Luego también es interesante, y este es un poco lo que Serena mostró en el slide de los pases. Entonces conviene también la convención que podría ser útil adoptar un enfoque escalonado. Entonces eso quiere decir que con el tiempo se pueden mejorar los datos, se pueden mejorar las metodologías y se puede añadir reservorios adicionales. Entonces nos demuestra que son los niveles de referencia para REDD+ son fundamentalmente diferentes de los niveles de referencia del manejo forestal para los países Annex 1, porque ahí sí que una vez que ellos hicieron la submisión podrían mejorar los datos, pero la metodología ya no. Entonces esto nos demuestra que aquí es un proceso mucho más abierto, y entonces a cada paso nos podemos revisarlo y cambiarlo y mejorarlo por todas partes. También reconocen que como medida provisional se puede elaborar un nivel de referencia subnacional. Dice que hay que actualizarlo periódicamente, aunque no nos da una frecuencia, y invita a los países de forma voluntaria y cuando lo estiman apropiado, y estas palabras otra vez indican como es un proceso muy abierto y que no una vez que un país ha hecho la sumisión se encuentra encajado o encastrado en lo que precisa. Y entonces ahora las directrices para la presentación de información, y esta es la parte donde van a ser más evaluados en el proceso de revisión. La información tiene que guiarse por las orientaciones más recientes del IPCC. Entonces quiere decir, tiene que ser transparente, completa, consistente y exacta. Por completa no se tiene que equivocar. Completa no quiere decir que tiene que incluir todo el país, como hemos visto en el slide anterior, que se puede hacer elaborar un nivel de referencia subnacional. Completa aquí quiere decir que tiene toda la información para que un revisor puede con esta información reconstruir cómo se ha hecho el nivel de referencia. Luego nos dice que tiene que incluir los datos utilizados de manera íntegra y transparente, y una descripción de todos los conjuntos de los datos, enfoques, métodos, los modelos, si se están utilizando y los supuestos empleados. También hay que indicar cuáles son los reservorios de gases y actividades incluidas. Entonces esto otra vez es el enfoque escalonado, que se puede empezar incluyendo solo algunas actividades o algunos reservorios, y hay que proporcionar la definición de bosque utilizada. Entonces luego la decisión 13 del COP19 nos da ya la información detallada para la evaluación técnica. Los objetivos de la evaluación técnica son de determinar en qué medida la información proporcionada de las partes es conforme con las directrices para la presentación de información. Entonces ahí el último slide, ahí la información y todas las directrices de la información es en este donde van a ser evaluado más precisamente. El otro parte, la parte de la construcción, ese es más abierto, es que no van a juzgar el país por cómo han construido, solamente van a tener un mecanismo técnico no inclusivo y que va a procurar retroalimentación y tiene que ayudar a reforzar las capacidades de los países. Bueno, este esquema nada más es un esquema más simplificado de lo que ya ha presentado Serena. Entonces aquí se ve otra vez que el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques puede ir más allá de lo que se piden para REDD+. Entonces una parte del Sistema Nacional es la medición y el reportaje para REDD+, pero se pueden colectar más datos por su uso doméstico y pues no hace falta reportar. Luego, los mismos datos que salen del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques van como los países lo van dando a
al inventario de gases. Entonces el inventario de gases utiliza los mismos datos. Esta es otra vez la consistencia o coherencia, que ahí es importante, pero el inventario además incluye todos los demás sectores. Y pues aquí justo una ilustración de la importancia de esta consistencia o coherencia de los datos. Aquí en este ejemplo hay el cambio neto anual en el área forestal de África, coleccionado por el FRA en dos métodos distintos. El FRA, la evaluación global de los recursos forestales, tienen su reporte que salió en el 2010. Entonces ese es un conjunto de lo que cada país ha presentado como sus datos oficiales de los bosques. De ahí salió que la deforestación neta en África era de como 4 millones de hectáreas anuales entre 90 y 2000, y un poco menos entre 2000 y 2010. Al mismo momento, la FRA ha hecho una evaluación de bosques por teledetección. Este es otra metodología, no es mejor, no es peor, es simplemente distinto. Y entonces este ha sido solamente la cobertura, era un porcentaje de toda África, pero se trata de la misma área espacial. Sin embargo, los resultados son, como pueden ver, bastante diferentes. Entonces se ve que, sobre todo, la deforestación entre 90 y 2000 es como 4 veces menos de lo que han reportado los países. Y la tendencia es al contrario. Entonces, si ahora esta deforestación lo queremos convertir en emisiones, podemos suponer un factor de emisión de 100 toneladas de carbono por hectárea deforestada. Entonces, ya haciendo el cálculo se ve que claramente donde la deforestación era más alta, las emisiones son más altas. Si ahora utilizamos los datos del FRA, del reportaje, para construir un nivel de referencia, y en un momento se decide que, pues no, pues es mejor el sistema de teledetección, entonces en el futuro voy a medir mis emisiones con la teledetección. Pero ya se ve que estos dos ya no tienen nada que ver. Se ve que, bueno, claro, la deforestación en este caso iría aumentando, pero utilizando el nivel de referencia de otra metodología parece que se está disminuyendo. Entonces es solo para ilustrar que la importancia de la coherencia de los datos y de siempre seguir utilizando la misma metodología. Si en algún momento un país siempre puede decidir de cambiar la metodología, pero también, como en el inventario de gases, por ejemplo, habrá que revisar toda la secuencia histórica y reportarlos de nuevo. Entonces, algunas conclusiones. Pues entonces la Convención Marco propone un enfoque escalonado. Propone la oportunidad de mejorar metodología, datos y alcance en el tiempo. También propone un nivel de referencia subnacional como interior. Y el proceso, la sumisión, realmente es una oportunidad de retroalimentación. Es bastante abierto, tiene que ser un proceso constructivo. También la Convención nos sublinia la importancia de las capacidades nacionales para la construcción del nivel de referencia. No es una cosa que se hace una vez, sino es algo que se tiene que periódicamente actualizar. Entonces es importante que la capacidad está en el país. Y pues, como hemos ilustrado, es muy importante la consistencia o coherencia entre los datos del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, del inventario de gases y de los niveles de referencia. Y la importancia de construir sobre los sistemas ya existentes.
Bueno, con esto entonces queremos dejarlo abierto para un poco de preguntas, un poco de discusión. Vale, gracias Marielke Serena por la presentación, muy interesante, creo que da un buen punto de partida para las sesiones que siguen. Entonces, pues aquí se abre un espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de clarificación sobre la presentación que acaba de dar el programa ONU Red, o si hay también algunos aportes pues, de aquellos que tienen también más experiencia en todo este proceso de negociación sobre algún elemento importante que de golpe no fue tan bien mencionado acá. Entonces, dejo el micrófono para quien quiera iniciar este proceso de intercambio. ¿Todo está clarísimo? Gracias, Leandro. Yo quería hacer más que nada una consulta, por ahí es un tema un poco polémico, pero por ahí, o sea, para ver, por lo menos para dejarlo planteado, no sé si hay respuesta, pero hay un tema que a mí siempre me pareció que faltaba abordarlo, que era la relación entre el nivel de referencia y las salvaguardas ambientales, en cuanto a la integridad ambiental, porque las salvaguardas ambientales que tienen que ver con las fugas y la integridad ambiental, digamos, están directamente relacionadas con el nivel de referencia, o sea, cómo se construye y cuán, digamos, bien hecho está ese nivel de referencia, o por lo menos en parte relacionada. Y, digamos, desde el abordaje de las salvaguardas, es como que esas salvaguardas no están, digamos, se hace mucho foco en la parte social, en todas las salvaguardas sociales, pero nunca se aborda puntualmente el vínculo con, digamos, asegurar que se cumpla, digamos, el requisito de la integridad ambiental, y no hay ningún vínculo con, digamos, la realización del nivel de referencia con el proceso de salvaguardas en sí, o por lo menos no lo tengo muy claro eso. Entonces como que y hay algunos temas que podrían ser importantes, como también el tema de la definición de bosque, qué es bosque y qué no es bosque, y cuando hay reemplazo de bosque nativo por plantaciones, y cómo eso se toma en el escenario de referencia, en el nivel de referencia. Gracias. Ok. Marielke. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Lo que yo tengo entendido, pero no soy experta de salvaguardias, entonces si alguien luego quiere tomar la palabra, bienvenido. Es que no tiene para qué ser tan vinculado, depende un poco porque los salvaguardias van más allá, ¿no?, de los niveles de referencia, pero hay algunos casos donde los países han elegido o han decidido que quieren como una parte del nivel de referencia podría ser informar el sistema de salvaguardias. Por ejemplo, en Vietnam es un ejemplo interesante, que ellos, por ejemplo, tienen una deforestación alta, pero al mismo momento tienen una reforestación alta. Entonces, para no dar, ellos entonces proponen un nivel de referencia, pero han elegido de distinguir las dos partes para dejar claro la parte de la deforestación y la parte de la reforestación, para dar suficiente enfoque en la parte de la conservación, para que no se va como, ¿cómo se dice?, compensando las actividades en los dos. Entonces ellos quieren que se den bien, como para ellos es más importante el esfuerzo en la deforestación que el esfuerzo en la reforestación. Entonces ese es un ejemplo donde se podría hacer, pero no tiene para qué ser vinculado. Al menos ese es mi entendimiento. No sé si alguien aquí de los expertos presentes. Telma. Gracias. Telma. Gracias. Y tengo un entendimiento similar al de ustedes. Es claro que cuando hablamos de Verde Plus, hablamos que los resultados se presentan en toneladas de CO2.
Punto número 1. Punto número 2. Estamos ainda en discusiones de cómo se podría incluir no CO2, cosas que no están relacionadas al CO2, al carbono, que sería, por ejemplo, biodiversidad, disminución de desertificación, otros elementos que no son mensurables necesariamente en términos de CO2. Pero hay que demostrar en un sistema de informaciones que todas las salvaguardas tienen su tratamiento adecuado. Y hay amplia grado de libertad para que los países reporten cómo están tratando las salvaguardas, pero todas ellas tienen que ser informadas en un sistema de informaciones de salvaguardas. Entonces, este es mi entendimiento. El segundo punto, no sé si entendí perfectamente, pero la idea de la integridad ambiental, tú mencionaste esto, ¿no? En nuestra visión, la integridad ambiental estaría amenazada, y disculpe, mi español no es muy bueno, pero es tal vez mejor que hablar en inglés, no sé. Pero por favor, si está ficando muy difícil, me diga. La integridad ambiental estaría amenazada en caso de que, por ejemplo, un país pone su meta de reducciones de emisiones y como el MDL, por ejemplo, ¿ok? Entonces estamos como que cubriendo una emisión con una remoción en otro país. Y si no lo hacemos bien, estaríamos ahí poniendo en riesgo la integridad ambiental. Pero bajo el REDD Plus, nuestro entendimiento que no estamos ainda en una etapa donde estamos pensando en la acreditación o la offset, que sería el link que Brasil ve con la integridad ambiental. Entonces, claro, puede haber otras interpretaciones. Y creo que esta discusión acá es interesante para compartir estos diferentes entendimientos, porque no siempre las provisiones de las decisiones son claras. Nosotros sabemos de esto. Y no son claras para llegar a un consenso. Entonces, cuando se intenta entrar con una clarificación, no, vamos a dejar un poco más amplio. Y causa enormes dificultades después, de un entendimiento único. Entonces, estas discusiones son muy interesantes para oír otras interpretaciones también. Vale, gracias, Telma. ¿Algún otro punto de vista? Naicoa y después Serena. Gracias. Pues yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos viviendo muchos los países, que es como el huevo y la gallina. Hay mucho espacio para maniobrar y somos tímidos para hacerlo, y por eso estamos pidiendo siempre que nos digan cómo hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, lo que tú planteas, Leandro, sobre la integración de la parte ambiental en el nivel de referencia, pues es algo que los países también pueden entrar a mirar a ver cómo lo hacen. Hay muchos países que están trabajando la parte del análisis de los motores de deforestación para incorporarlo dentro de lo que podría llegar a su nivel de referencia. Así de lo que se me puede ocurrir ahora en este momento, parte de lo que pueden hacer es también dentro del marco del esquema de estratificación de los stocks de carbono a nivel y el origen de las emisiones a nivel histórico, de qué tipo y bajo qué condiciones de bosques vinieron las emisiones, y compararlo respecto de en qué condiciones y qué tipo de bosques quedan en los stocks de carbono, porque puede ocurrir que los stocks presentan más altas concentraciones que lo que históricamente se ha perdido por distintas circunstancias de carácter de integridad ambiental, ese tipo de cosas. Entonces ahí hay mucho que maniobrar, mucho que argumentar y mucho que los países van a poder presentar, pues para que
tanto la convención como las entidades de la sociedad civil como en la cual yo trabajo, pues opinemos y pues al final pues lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, ¿no? La idea es encontrar un nivel y un balance donde todo el mundo considere que hay cierto nivel de legitimidad en lo que se está presentando. Un compromiso, básicamente. Serena. Leandro, para aclarar un poco también que cuando hablábamos de salvaguardas, no existen solo salvaguardas sociales, ¿no? Pues salvaguardas también de gobernanza forestal, salvaguardas ambientales. Entonces, lo que estabas mencionando tú antes de la definición de bosques y de pues quitar un bosque natural para una plantación, eso justamente REPLAS no lo permitiría porque estaría, digamos que, yendo en contra de una de las salvaguardas, justamente la salvaguarda ambiental. Entonces, plantaciones sí, pero por ejemplo podrían ser plantaciones que se están dando en un terreno que no era forestal o se está pues reforestando, ¿no? Pero poner plantaciones en un bosque natural, eso estaría justamente amenazando la biodiversidad y la local. Entonces, eso para aclarar un poco el punto de las salvaguardas también. Gracias, Serena. ¿Hay alguna otra pregunta a Marcela? Hola, bueno, primero muchas gracias las dos presentaciones son muy clarificadoras, pero para la construcción de un nivel de referencia había estas dos opciones, ¿no? Si solo se contabilizan las emisiones, que estarían asociadas a deforestación y degradación, o el balance neto, que tendría ya también la absorción por parte de procesos de reforestación, etcétera. Pero si un país decide tomar solamente la parte de emisiones y solamente dentro de estas emisiones deforestación y plantea su nivel de referencia con deforestación, pero en realidad el proceso más importante en este país es degradación y no está contabilizándose, o sea, y este es un proceso voluntario también, o sea, ¿cómo entra al final? Porque puede cobrar créditos por deforestación, pero no es exactamente lo que más está haciendo la contribución al balance neto de sus emisiones. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, bajo la convención, si una actividad es significante, no se puede omitir. Entonces, aunque uno no tiene los datos suficientes, al menos en este caso hay que hacer una estimación conservador, pero una vez que es significante no se puede omitir. Entonces, y esto por ejemplo es interesante en el caso de Brasil, que me imagino que Telma lo va a presentar más tarde, que lo que han hecho ellos es hacer una estimación y ahí se demostró que la degradación no era relevante, al menos en el nivel subnacional que es el nivel de referencia bajo la sumisión, y por eso entonces lo omitan, pero está bien justificado. Entonces en otro caso, si es más relevante, no se puede omitir. Perfecto, Marique, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud sobre esta parte o algún aporte en estas tres preguntas o dos preguntas que han hecho los colegas de Argentina y México? Pablo, no. Adelante, o sea, digo, hay que aprovechar este espacio para tratar de clarificar la mayor cantidad de dudas posibles o de confundirnos más. Okay. Todo es posible. Tengo una duda por lo que mencionó Serena, ¿no? Está claro el monitoreo, cómo lo hacemos con nuestros datos de actividad, inventarios, etcétera, reportamos a través de las comunicaciones nacionales que hace el país ante la convención, pero siempre tengo esta duda yo con la verificación, porque en la verificación siempre se nos anuncia y está descrito de que es un grupo de expertos de la convención que vienen y ven la transparencia y comprueban que lo que ha reportado el país es coherente y transparente. ¿Hay un ejemplo o una experiencia de un país donde ha llegado este grupo de expertos de la convención a verificar los reportes? En Honduras yo no lo conozco, pero
sí hemos reportado, ¿no? Ya vamos por la tercera comunicación nacional. Y generalmente cuando el país comunica, el PNUD tiene su cuerpo de asesores y da el visto bueno de la comunicación del país. ¿Es ese el experto que llega y evalúa o es otro proceso? Por ahí va mi duda, ¿no? Por ahí te voy respondiendo, pero quizás Telma y Lucio también puedan complementar. La verificación está hecha por expertos de la Convención. Los expertos de la Convención pueden ser expertos de países en desarrollo, expertos del Anexo 1, podrían ser también expertos que pertenecen a Agencia de Naciones Unidas, pero tienen que pertenecer a un pool de expertos de la Convención. Entonces, si en ese caso la persona que estuvo haciendo la verificación era del PNUD, pero a lo mejor esa misma persona también pertenece al pool de expertos de la Convención Marco. Eso podría ser un ejemplo, pero no sé si Telma puede dar una clarificación más allá de esto. No, estás correcta, pero solamente el punto de que los expertos tienen que ser un de país en desarrollo y un de país desarrollado, siempre, y del roster de expertos. Y también habrá una participación, creo que como observador del CGI, que no me recuerdo cómo se pensamos en las... pero hay observaciones. Lucio, tal vez... ¿No? Pregunta. No sé si esto te contesta o no. Tanto si Ángel tienes alguna agregación aquí. Sí, ya me queda claro que son expertos de la Convención y de diferentes países en desarrollo, etcétera. Claro. Ahora, me gustaría conocer si hay experiencia en la región de que ha llegado esa comisión, ese grupo de expertos a evaluar, o todavía no hemos llegado a esa etapa. No se ha llegado a esa etapa. Ok. El proceso, digamos, que se estableció apenas en la conferencia de las partes de Varsovia, el proceso de revisión de los niveles de referencia. Entonces, digamos, apenas hay las primeras invitaciones a países para presentar niveles de referencia e iniciar ese proceso de acuerdo a las orientaciones de la decisión 12, CP19 que presentó Marieke ahorita en la exposición. Lucho. Yo sí también tengo algunas dudas sobre ese proceso de revisión, ¿no? Porque primero creo que hay que explicar bien la diferencia entre la revisión de los inventarios nacionales de gases y el proceso de revisión de los niveles de referencia, que no es la misma cosa, entiendo yo. Entonces, pero ahora como en la revisión del nivel de referencia hay que chequear consistencia con el inventario de gases, yo sí tengo la duda entonces cómo va a funcionar eso, porque debería, no sé, entonces tal vez Telma puede explicar mejor cómo funciona el proceso de revisión de gases de los países en desarrollo, que entiendo que es diferente de los países desarrollados, y tengo una segunda duda. El proceso ahora es completamente voluntario de presentar el nivel de referencia. Se hace una revisión, pero, digamos, ¿qué valor jurídico, digamos, qué tan legally binding, o no sé qué palabra utilizar, tiene el statement, o qué tipo de statement, de pronunciamiento harán estos revisores? Y porque no existe todavía un mecanismo red, entiendo yo, parte de un acuerdo global que haya sido ratificado. El proceso ahora es completamente voluntario, entonces yo me estoy preguntando el outcome y los pronunciamientos que van a salir de ese proceso realmente qué valor tienen. Telma. Lucio, interesantísimas preguntas. El inventario no es lo mismo que Red Plus. Este es punto. Hay una otra dificultad en las provisiones, que una específica del uso del IPCC, que se fuera adoptado o recomendado. Recomendado, ¿cómo se dice en español? Recomendado. ¿Ok? Ok. Lo que está adoptado para los países en desarrollo es el uso del 1996
el manual del IPCC de 1996. Punto. Y hay una recomendación para que utilicen el Guía de Buenas Prácticas para Land Use de 2003. Entonces, cuando hablamos, mira, esta es una provisión que dice que los países tienen que utilizar lo que está adoptado o recomendado. Entonces, esto sería, los países tienen que tener sus inventarios utilizando el Manual de Buenas Prácticas de 2003. Pero, sobre el punto de vista mandatorio de la Convención para Inventarios, es el 96. Entonces, hay una inconsistencia intrínseca y dificultad intrínseca para los países que ainda están haciendo sus inventarios, como lo pide la Convención, bajo el Manual de 96. Ok, este es más difícil ainda para mí. Afortunadamente, Brasil se ha movido a su segundo inventario para utilizar el Guía de Buenas Prácticas. Todo, completo. Entonces, este facilitó. Pero, después voy a hablar de las dificultades internas para el uso de los datos del segundo inventario. Cuando hablamos de la consistencia, ¿qué queremos decir con la consistencia? Nosotros entendemos y tuvimos dificultades internas de entender lo que era esta consistencia. Para unos, me incluso, la consistencia era, no vamos a crear un mapa de carbono distinto daquele que utilizamos en el segundo inventario. Vamos a utilizar lo mismo. Y cuando el tercer inventario de Brasil está pronto y no es revisado, Lucio, no es revisado, no hay revisiones. No hay revisiones. Pero entonces, cuando tenemos lo que creemos ser datos mejores, podemos entonces actualizar el nivel de referencia. Pero si fue fundamental en las discusiones internas de que vamos a utilizar lo que tenemos submetido bajo la Convención. Y no vamos a inventar nada nuevo. Mismo que entendemos que estos datos pueden ser mejores. Vamos a esperar el tercer inventario y ahí vamos a hablar. Y vamos a discutir internamente si merecen ser incluidos para un cambio del nivel submetido a la Convención. Entonces son dificultades, Lucio, interesantísimas. Y creo que cada país terá esa discusión internamente. Vamos a utilizar los datos mejores, mismo que no son consistentes con el inventario, o vamos a mantener la consistencia con el inventario, porque si no vamos a pensar que estamos ahí manejando los datos, creyendo tener más pagamentos, es esto. Entonces fuimos consistentes en no vamos a cambiar. Lo que estaba bajo el inventario, los datos de actividad, los factores de emisiones, vamos a mantener estos. Y después vamos a ver bajo el tercer inventario si vamos a cambiar o no. No sé si respondí tu preocupación o creé más dificultades, ¿no? Gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.